Seguimos hablando acerca de justamente el fideicomiso que finalmente no fue aprobado en la Junta Departamental. Estábamos escuchando hace minutos la palabra de Beatriz Lamas, edil departamental por la oposición en el departamento de Canelones. Ahora estamos en contacto con el diputado del Frente Amplio, Sebastián Sabini, a quien le damos la bienvenida. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, es un gusto recibirte para escuchar la otra campana. Como se dice siempre, es bueno y enriquecedor poder tener todas las visiones, y en este caso tú mencionabas por allí en la red social Twitter que una minoría dejó sin 2.000 puestos de trabajo y obras imprescindibles a Canelones. Es un poco esa la lectura de la no aprobación de este fideicomiso. Sí, la verdad que duele mucho lo que pasó en la Junta Departamental, sobre todo por la situación económica que estamos viviendo, ¿no? Es decir, donde se perdieron 60.000 puestos de trabajo el último año, cerraron 10.000 empresas, y el presidente dice en una entrevista en Subrayado que de esto se sale con obra pública, ¿no? Que fueron las palabras precisas que dijo el presidente. Y sin embargo, cuando se presenta un proyecto de este tipo, que por un lado presenta claramente un plan de obras de 40 barrios para reacondicionar, es decir, estamos hablando de caminería, de iluminación, todo lo que es cordón cuneta, ¿no? Es decir, lo que ya hemos visto del fideicomiso anterior, y que en definitiva esos trabajos genuinos que derraman en toda la economía local de cada uno de nuestros pueblos y de nuestros municipios, se vota en contra, ¿no? Con argumentos que creo que son muy débiles, ¿sí? Porque en definitiva las presiones que existieron no las señalamos nosotros, ¿sí? Las presiones que existieron desde Delgado, de Presidencia de la República, de Adrián Peña, del ministro de Medio Ambiente, la señalaron los propios dirigentes blancos y colorados en la Junta Departamental y en los medios nacionales. Entonces, parece que lo único que prima es el interés electoral o político de perjudicar a una figura como Yamandú, de perjudicar la gestión, sin tener en cuenta las necesidades de la ciudadanía. Nosotros hemos desarrollado obras en todo el departamento. La gestión Frente Amplista no miró si el municipio era blanco, era colorado o era del Frente, y se hicieron obras en ese sentido, ¿sí? Y esto es fácilmente comprobable. Y por eso, por la opinión favorable de alcaldes blancos, por la opinión favorable de ediles del Partido Colorado y del Partido Nacional a este fideicomiso, pensábamos que lo que iba a ocurrir no era distinto, ¿no? Es decir, que el escenario iba a ser un escenario en donde todos los partidos íbamos a estar atrás de generar empleo en el departamento, de generar las obras que necesitamos para consolidar los barrios, para tener una política de medio ambiente que mejore el sistema de recolección de residuos, que modifique la estructura de la flota departamental, ¿sí? Hacia un modelo de transporte eléctrico, es decir, una serie de proyectos que son fundamentales, que hacen al medio ambiente, paradójicamente, y que bueno, que en definitiva, como ha quedado establecido, un criterio simplemente político, como antes había ocurrido en Canelones, pensamos que esas épocas habían terminado, ¿sí? En donde había territorios enteros que no recibían ningún tipo de apoyo simplemente por el color político que tenían, ¿sí? Por razones meramente partidarias. Bueno, Canelones no solo perdió 20 millones de dólares del Fondo Metropolitano, que fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Lacalle, sino que además bloquean un proyecto que a todas luces es fundamental y necesario para seguir por un camino de desarrollo, y que la ciudadanía en definitiva está reclamando. Porque ahora tendrán que explicar los dirigentes blancos y colorados por qué no se van a hacer las plazas, por qué no se van a hacer las calles, por qué no va a ser posible
llegar, por ejemplo, con los residuos, con la recolección de residuos individuales que ha dado tanto éxito y que ha sido tan exitoso en nuestro departamento, con los barrios más limpios. Bueno, eso tendrán que explicar ahora, lamentablemente, por qué fruto de ese cálculo político pequeño y hasta diría mezquino, no se nos priva de eso, ¿no? Se nos priva el departamento de Canelones de eso. Sebastián, hace minutos antes de esta nota contigo teníamos una con una edil departamental por el Partido Nacional, que es de San Ramón, que es Beatriz Lamas. Ella decía que con respecto a esa presión que tú mencionás, que a ella nadie la había llamado y que la presión en definitiva la hizo el Frente Amplio, diciéndole a los alcaldes las obras que se iban a realizar con el fideicomiso antes de que este fuera votado. ¿Qué opinión te merece esto? Y por otro lado, ¿tan necesario es seguir endeudándose? ¿Cómo están las arcas de la Intendencia? Capaz que no te la tendría que hacer a ti la pregunta, pero ya que estamos hablando del tema y sé que estás al tanto, bueno, digo, ¿no se pueden hacer obras sin endeudarse en función de ese superávit que se ha mencionado en otras oportunidades? Bueno, dos cosas. Se ve que la edila no recorre mucho el departamento, porque si piensa que no necesitamos obras, realmente me parece, me resulta llamativo, ¿no? Que se exprese eso, porque evidentemente Canelones es un departamento en crecimiento, donde recibimos permanentemente población y donde esa población reclama justamente en forma justa alumbrado, reclama barrido, reclama recolección de residuos, reclama mejoramiento de las calles y me parece absolutamente razonable y pertinente. En segundo lugar, Canelones puede pedir créditos porque tiene superávit, porque es paradójico que los que plantean esto sean justamente legisladores del Partido Colorado, en donde nosotros recibimos una intendencia que no pagaba los salarios, que no hacía obras, que también tenía un montón de deudas, pero sin esas obras, ¿no? Y donde se penalizaba los territorios frentamplistas. Entonces, si podemos, y hay gente que está dispuesta a prestarle de alguna forma recursos a la Intendencia, es porque hay una economía consolidada, es decir, porque se pagan los salarios, porque se han pagado en tiempo y forma los fideicomisos anteriores, porque se ha hecho una gestión muy prolija desde el punto de vista económico, y como cualquier persona, si uno quisiera llevarlo a un plano doméstico, cuando uno quiere no sé, reformar la cocina o hacer un baño en el fondo o simplemente mejorar su vivienda, y lógicamente tiene una cuenta corriente que le permite asumir esos costos porque las necesidades las tiene hoy, no las tiene dentro de 5 años, ¿no? Así como cuando uno compra una casa que no tiene los miles de dólares que sale una vivienda y va a un préstamo, ¿no? Entonces es una discusión que parece un poco absurda, porque tenemos superávit, es que podemos plantearnos hacer obras y pedir un préstamo para hacer esas obras. Cuando el Frente Amplio accedió al gobierno municipal en el año 2005, no podía pedir préstamos, no podía pedir préstamos porque no tenía capacidad financiera para hacerlo, porque la gente estaba sumamente desconforme y no pagaba la contribución, no pagaba la patente. Eso cambió. Entonces, como hemos tenido una gestión prolija, ahora podemos plantearnos ir a más. No quiere decir que no se vayan a hacer obras, se van a hacer obviamente obras, y parte de esos recursos van a estar destinados a las obras, y justamente esa discusión la vamos a tener ahora dentro de poco. Ahora, lo que se le quiere poner es un freno al desarrollo, porque acá lo que se olvida es que cuando uno realiza determinadas obras de infraestructura, me gustaría, por ejemplo, poner el ejemplo de lo que ha sido la doble vía aquí en Ruta 5, ¿sí? O lo que ha sido la perimetral. ¿Sí? Pensemos en el impacto que está teniendo en nuestro territorio el anillo perimetral, en donde empresas que antes de repente no pensaban instalarse en el departamento, ahora tienen una rápida llegada al puerto y pueden hacerlo. Y eso, obviamente, se hizo una inversión que requirió de repente fondos desde el punto de vista internacional que implicaban un préstamo. Bueno, pero esa obra permitió un desarrollo, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando se hace el saneamiento. Bueno, empresas pueden instalarse, cooperativas pueden instalarse, hay desarrollo urbanístico. Lo mismo ocurre cuando
uno hace una inversión en un barrio, ¿sí? Porque al hacerse la calle de bitumen, al poner el alumbrado, las casas aumentan su valor, y luego hay más gente que quiere irse a vivir ahí, entonces construye, entonces eso genera movilidad. Entonces mirar únicamente desde el lado de la deuda es una mirada muy pequeña, ¿no? Una mirada muy cortita que no nos proyecta. En definitiva, lo que hay que ir a decirle ahora a los 40 barrios es que, bueno, que van a seguir en la situación que están hoy, que no va a cambiar nada, porque los ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado no quisieron que su situación cambie con un fundamento muy débil, ¿no? Sumamente débil, porque no hay ningún país, ni siquiera Uruguay, este año también lo hizo, no hay ningún país del mundo que pretenda funcionar sin tomar algún tipo de deuda, porque es parte del funcionamiento. Y además, la deuda que se plantea tomar una deuda a muy bajo costo financiero, ¿sí? Ahora lo que va a ocurrir es que con la misma plata vamos a poder hacer menos, porque evidentemente el acceso al crédito que vamos a obtener va a ser más costoso, ¿sí? Porque este era un crédito que tenía un porcentaje muy pequeño de interés, de apenas 7%, y el costo financiero era muy pequeño en relación a cualquier otro préstamo que podamos tomar. Entonces nos va a salir más caro y vamos a hacer menos. Y lamentablemente, en lugar de primar el interés general, primó el interés particular, el interés de perjudicar a un candidato o un posible precandidato a la presidencia, en perjudicar a la gestión del Frente Amplio y también en perjudicar a los habitantes de los municipios blancos del departamento, porque lo nacional primó sobre lo particular, y tan es así que es que los propios alcaldes del Partido Nacional han dicho que querían que se votara porque querían esas obras. Entonces no tenemos ni siquiera que explicarnos, porque justamente son los propios aliados y miembros del gobierno que están diciendo que esto es un error, que el Partido Nacional tendría que haber acompañado, y ediles del Partido Nacional que dijeron públicamente que fueron llamados por algo delegado para que no se votara. Entonces, realmente esto es muy doloroso, y sobre todo, vuelvo a lo del principio, hay que ver en la situación que estamos viviendo de falta de empleo, ¿no? No es como de repente hace 10 años es que teníamos un 6-7% de desempleo, estamos arriba del 10-12%, entonces diría arriba del 10% de desempleo. La pandemia golpeó muy fuerte, se anotaron 30.000 personas para los jornales solidarios, y esto iba a ser una inyección de plata que iba a venir directamente al bolsillo de los trabajadores, luego al bolsillo de los comerciantes, que son los que le venden a los trabajadores, y a mover las economías locales. Lo estamos viendo aquí con la obra de la vía, ¿sí? En todo Ruta 5, donde obviamente que moviliza toda la economía local, y eso es lo que buscaba también este proyecto, que bueno, que lamentablemente, repito, por presiones de Prosecretaría de Presidencia, de Álvaro Delgado y del ministro Dian Peña, fracasó. Sebastián, para finalizar, porque en 2016 se votó un fideicomiso en el departamento de Canelones, la oposición sí aprobó, esta vez no, y lo que decía por aquí la edil que teníamos en estudios hace minutos es que hubo una falta de control y cristalinidad en los fideicomisos anteriores, y es por eso que en este caso no se acompañó, y que por otro lado era incongruente, inconsistente, no tenía detalle, era muy abierto el documento que había sido establecido para votar. Para finalizar, ¿qué opinión te merecen estas dos cosas? Bueno, se ve que la edila no va a la Junta Departamental, porque está en poder de todos los ediles el detalle de qué calles se iban a hacer en cada uno de los barrios, de qué se quería hacer precisamente con los recursos. Y es paradójico que sectores que no acompañaron el fideicomiso hoy digan que lo acompañaron, porque no es cierto, el herrerismo nunca votó los fideicomisos anteriores. Sí iban a las inauguraciones, ¿no? Cuando había una inauguración, cuando se inauguró el polideportivo en Suárez, o cuando se inauguró el polideportivo aquí en Las Piedras, o cuando se inauguraba una plaza, o cuando se inauguraba una mejora en un barrio, ahí estaban, sí, pero para votar no estuvieron. Entonces, creo que no es bueno que se diga eso, porque además no es cierto. Y están las actas en la Junta Departamental, donde las autoridades departamentales explicaron claramente qué era lo que se quería hacer, en acuerdo con los alcaldes, hasta inclusive precisamente qué calles se iban a hacer y qué se iba a hacer en cada una de las calles. Entonces, eso no es así. Por suerte,
la ciudadanía puede acceder a la Junta Departamental y buscar la información, y si buscan también en las redes de ediles, de jerarcas municipales, jerarcas departamentales, van a encontrar el detalle. Y es más, si tú lo deseas, yo puedo hacer llegar a la radio cuál fue la presentación con esto que yo estoy planteando, para que tú puedas compartirlo con los oyentes. Perfecto. Siempre es un gusto dialogar contigo, Sebastián. Te mandamos un fuerte abrazo, estamos en permanente contacto. Bueno, igualmente un abrazo grande y a las órdenes cuando lo requieran.